No sé, a la gente que no es de acá se ríe, dice esto no es frío, pero bueno, ese cambio de temperatura nos trae complicaciones con el contexto de COVID, todos los especialistas insisten en que no hay que minimizar los síntomas y hay que testearse porque estos cuadros respiratorios pueden ser COVID y tenemos que tomar las medidas necesarias, sobre todo el aislamiento, ¿no? Y todas las medidas de prevención. Bueno, ¿cómo viene este panorama y a qué tenemos que prestar atención? Lo vamos a charlar con Alejandro Chirino, que es el coordinador de la sección Infecciones Pulmonares de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. ¿Cómo está Alejandro, María Marta y todo el equipo? Los saludamos. ¿Qué tal, María Marta? Buenos días. Bueno, la pregunta es esta, ¿no? ¿A qué tenemos que prestar atención en este contexto de cambio de temperaturas y un aumento, claro, de infecciones respiratorias que pueden ser otras cosas además de COVID? Sí, es muy importante lo que se recalcaba en la introducción de la nota, que típicamente las infecciones virales circulan, todos los años circulan mucho más que en otras temporadas, y así es como tenemos una mayor incidencia que en cualquier otro periodo del año de infecciones respiratorias, resfrío, faringitis, bronquitis. El problema es que desde la pandemia todos estos cuadros, el principal agente que los puede producir es el coronavirus, es el SARS-CoV-2. Entonces, si bien, acordémonos que este virus nuevo, pandémico, puede desarrollar una amplia variedad de sintomatología, desde casos asintomáticos hasta neumonías severas. Pero bueno, el grueso de la gente se va a contagiar y va a tener síntomas leves. Esto es resfrío, faringitis, bronquitis. Entonces, no minimizar estos síntomas porque puede estar significando que estamos enfermos de COVID, y si no nos testeamos y no lo diagnosticamos a tiempo, vamos a estar contribuyendo a la diseminación de la enfermedad, que es lo que no tenemos que hacer. Entonces, en el invierno estos virus respiratorios circulan en mayor frecuencia y desde el año pasado el que gana y predomina claramente es el SARS-CoV-2. Entonces, esa es un poco la idea de alertar a la población de no minimizar los síntomas. Ajá, cuando uno tiene un síntoma y empieza a pensar qué va a ser, normalmente es cuestión de tiempo. Espero a ver si esto sigue, y va tomando decisiones. ¿Cuáles serían los parámetros? ¿No? Me pica la nariz. ¿Cómo sé cuánto espero para ver si es, no sé, una reacción alérgica, si es antes de ir a testearme? Claro. En realidad los cuadros alérgicos predominan en otoño y ahora con el paso hacia las épocas más frías es menos preponderante la alergia y más común la infección. O sea que en realidad lo que nosotros deberíamos hacer sería, cuando empezamos a tener síntomas respiratorios, rinorrea, quiere decir agua en la nariz, dolor de garganta, algún leve malestar general, tos. Todos estos síntomas leves tienen que hacernos alertar de que de que puede ser COVID. Entonces, lo correcto sería contactar al sistema de salud, que eso no significa ir a las guardias, yo siempre lo aclaro, hay muchas formas de contactar al sistema de salud, incluso a través de la telemedicina, que para esto es ideal, hasta que normalmente nosotros aconsejamos hacer el test de PCR para COVID pasado cuando uno lleva más de 48 horas de síntomas, porque al principio puede dar negativo, pero durante ese tiempo nosotros le aconsejamos al paciente, quédese en su casa, aíslese, porque está teniendo una infección viral y la está transmitiendo, ya sea que sea el SARS-CoV-2 u otro virus. Claro. Entonces, pero no estamos acostumbrados a hacer eso, nosotros hemos estado siempre acostumbrados a ir a trabajar enfermos, a ir a trabajar con tos y mucosidad en la nariz, y nos parecía re normal, y así es como se esparcían los resfríos y las bronquitis todos los inviernos. Entonces, en este año nosotros tenemos que aprender que los síntomas respiratorios hoy pueden ser de COVID, y entonces la conducta sería esa: contactar al sistema de salud, vigilar los síntomas, si dura más de 48 horas hay que testearse, ¿sí?
el COVID puede dar cualquier tipo de estas manifestaciones, agüita por la nariz, rinorrea, se llama eso, dolor de garganta, picazón, tos, congestión, también estamos viendo conjuntivitis, es decir, los ojos rojos que pican, y por ejemplo, cosas que van a favor de lo alérgico, como los estornudos, podrían, digamos, hacernos pensar en algo alérgico, pero ya a partir de esta época para adelante, que empiezan más los fríos, lo alérgico empieza a bajar y la mayoría de los síntomas respiratorios son por infecciones, por infecciones respiratorias. Entonces, esa sería la conducta correcta, tomar precauciones cuando uno está con síntomas, hasta ver qué pasa. Si estos síntomas siguen y progresan, hay que testearse. La única forma de nosotros de controlar esta pandemia, aparte de la vacunación, que es la principal herramienta, va a ser el testeo masivo, la detección de los casos para su aislamiento y la investigación de los contactos. Esa es la forma. Ajá. Doctor, estamos pasando un momento crítico en el país. Aquí en Misiones estamos bastante bien, o sea, somos zonas de riesgo bajo y medio, pero bueno, sabemos que esto puede cambiar en cualquier momento. Y una de las cuestiones que se tiene en cuenta a la hora, o de la que más se habla cuando se habla de los casos graves y de las muertes, son las enfermedades de base o la comorbilidad. Y le quiero preguntar por ¿qué tan decisiva es la enfermedad de base respiratoria, en todo caso el asma, como para desarrollar un caso grave, ¿no? Porque ahora se sabe que los pacientes con obesidad o sobrepeso o la hipertensión realmente están enfrentando un riesgo grave, un riesgo elevado de de desarrollar un caso grave. Pero, ¿y el asma cómo queda? Y también las enfermedades EPOC. Sí, es muy buena la pregunta, porque al principio nosotros, bueno, por supuesto pensábamos que había que proteger a los pacientes asmáticos y a otros pacientes respiratorios crónicos porque podrían tener mayor riesgo de una COVID severa. Pero a lo largo del año pasado y toda la información que ha ido registrándose en el mundo, parece relativamente claro que el paciente asmático bien controlado no tiene un riesgo aumentado de tener una COVID severa. Puede tenerla, pero con el mismo riesgo que cualquier otra persona. Recordémonos que una persona sin ninguna enfermedad puede tener un COVID severo. Claro. Lo que estamos refiriéndonos es que los datos muestran que el asma bien controlado no sería un factor que aumentaría ese riesgo. Claro. Sí, usted está diciendo bien controlado, ¿no? Es decir, un paciente que sabe que tiene este cuadro, claro, o esta situación. Y un paciente asmático que está con su medicación y que está bien controlado, que tiene los síntomas controlados, que no ha tenido exacerbaciones, que su asma viene bien. Y lo que sí aconsejamos a los pacientes que no es así, que tienen un asma que no está totalmente más de asma, bueno, que con todo para... Doctor, lo estamos perdiendo. ¿Hola? Hola. Sí, se pierde la voz. Perdón, lo que... sí. ¿Ahí está? Sí, ahí está bien. Lo que decía es que a los pacientes que no tienen un asma controlado, o sea, que tienen síntomas persistentes de asma, tienen que consultar al neumólogo para controlarse su enfermedad. Claro. O sea, el asma hoy, el 95% de los casos es bien controlable con la medicación adecuada. O sea, hay que llevar a los pacientes al control de su enfermedad, y con eso los riesgos de COVID severa se vuelven como el de la población general. Ajá. Muchas gracias, doctor, por esta charla. Bueno, muy bien, gracias a ustedes. Hablábamos con el doctor Alejandro Chirino.